En este video voy a hablar sobre un tema muy interesante sobre el drawdown. Muy pocos traders hablan de esto porque es cuando el trader empieza su cuenta, ya sea en empresa de fondeo o ya sea en un broker común y corriente, y se van directamente al drawdown. Mi nombre es Josué Velázquez, soy un trader fondeado con más de $500,000 en empresas de fondeo y básicamente el día de hoy te voy a mostrar mis tips y mis consejos que me hayan ayudado a mí y han ayudado a muchos de mis estudiantes a poder salir del drawdown de forma saludable. Así que si te interesa este video, quédate hasta el final porque va a estar buenísimo. Comencemos. El drawdown es algo que realmente a todos los traders nos afecta, porque realmente nadie quiere estar en drawdown, pero a veces tener pérdidas por debajo de tu capital a veces es inevitable. Bien. Entonces, cada comerciante que se arriesgue se va a encontrar con una pérdida. Esto es inevitable. Cuanto más tiempo frente a la pantalla estés o tengamos, más manos te da el mercado para poder tomar decisiones. Mientras más tiempo estés en la pantalla, más probabilidades hay de que empieces a manipular tu plataforma de operaciones, ya sea el TradingView, ya sea MetaTrader 4, ya sea CTrader, etcétera. ¿Ok? Entonces, realmente no quieres convertir un corte de papel en una cabeza cortada. ¿Qué quiere decir esto por Dan Shapiro? Que básicamente no puedes lastimarte a ti mismo de forma innecesaria. Las pérdidas son inevitables, pero quemar tu cuenta hasta el punto en donde quemes todos tus recursos eventualmente es innecesario. Es normal estar en una etapa de drawdown, es realmente con lo que los traders lidiamos casi todos los días, eventualmente todos los días estamos dispuestos a nosotros perder dinero. Y eventualmente si estamos dispuestos a perder dinero, también deberíamos tener un plan de contingencia de cómo poder recuperarnos poco a poco cuando estemos en una etapa de drawdown. Entonces, aquí es donde muchos comerciantes fracasan porque califican sus pérdidas como mala suerte, cuando en realidad podría ser causada por algo que realmente está bajo su control. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes tienen una pérdida, realmente como le echan culpa al mercado, le echan la culpa al mercado y se dicen a sí mismos, no, hoy día el mercado ha estado un loco, o se dicen a sí mismos, no, el mercado ha estado consolidado, o se dicen ustedes mismos, no, el mercado realmente estuvo hecho una basura completa. Entonces estamos prácticamente dándole la responsabilidad de nuestros resultados a las condiciones del mercado, cuando realmente lo más probable es que nosotros podamos tener el control de poder frenar esas pérdidas. Esta falta de responsabilidad puede conducir a varios errores adicionales e incluso pérdidas más agravadas. Ahora, el drawdown viene de distintas formas. El aspecto más importante para salir del drawdown es identificar qué es lo que está causando y cómo reducir los efectos. Entonces, voy a hablar el día de hoy sobre tres tipos de errores que normalmente los traders tienen al momento de ir en un drawdown. Primero que nada, son errores emocionales. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. También tenemos errores estratégicos, que se refieren más que nada a la estrategia que estás implementando al momento de operar en los mercados. Y por último, probabilidad estadística. Simplemente el mundo de las probabilidades, entenderlo también es una de las cosas importantes y hay muchas personas que no entienden esto y que creen que todo el trade que ellos van a tomar van a ser trades positivos. La falta de identificación de alguno de estos errores puede llevar al comerciante a pensar que su drawdown se debe a la probabilidad básica, es decir, que bueno, que las pérdidas son parte del proceso y que por eso no está identificando ningún tipo de disparador emocional, por ejemplo. Lo que puede hacer que empleen una estrategia de martingala. Esta estrategia es conocida por ejecutar varias veces, incluso con el doble o el triple de riesgo después de haber generado una pérdida o una serie de pérdidas, cosa que no recomiendo en lo absoluto. Ahora vamos a hablar sobre ejemplos de errores emocionales. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de errores emocionales que sufrimos los traders? Uno que, primero que nada, es uno de las causas principales de por qué un trader se va en drawdown es por sobreoperar, por no tener un límite de pérdidas tanto en términos de dinero, de límite de pérdidas diaria o por trade, y también en términos de número de trades, ¿bien? Porque una persona puede definir su riesgo tal vez del 1% de riesgo al día,
que puede estar segmentado en dos entradas del 0,5 o quizás cuatro entradas del 0,25. Sin embargo, no todos los días son días en donde tú vas a estar al límite, es decir, no vas a llegar al límite de tu drawdown para decir, sabes que ya no voy a operar. Entonces, una de las formas que te pueden ayudar es no solamente definir tu riesgo o tu límite de pérdidas en términos de dinero, sino también en términos de número de operaciones, es decir, número de trades que tú vas a ejecutar en un día determinado. También otro de los errores emocionales que sufrimos los traders es trading por venganza. Es cuando has tenido una pérdida, pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida, y eventualmente te sientes realmente agobiado, te sientes realmente mal y empiezas a ejecutar más operaciones quizás con el doble de riesgo, con el triple de riesgo o quizás con el mismo riesgo. Pero básicamente uno ya sabe que no está siendo un trader tan racional, sino más bien que estás cometiendo un error emocional que es trading por venganza. Otra cosa que también es muy común es ignorar los stop losses. Si bien es cierto, muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a poder delimitar un stop loss y un take profit, uno de los errores más comunes y obviamente son cosas que realmente afectan tu cuenta es ignorar tu stop loss, moverlo en este caso son cosas que realmente no recomiendo en lo absoluto, porque si tú ya tuviste un límite de pérdidas, o es decir, ya estableciste un límite de pérdidas antes de entrar al trade, durante el trade, ¿por qué cambiaría esto? Vean, entonces sé que muchas personas hacen esto, incluso he visto de cerca a muchas personas hacer esto, y realmente nunca ha terminado bien. Por lo general, queman las cuentas y se sienten totalmente agobiados. Otra cosa es adivinar las ganancias y pérdidas. Bien, cuando uno entra al mercado o cuando uno está por entrar al mercado, realmente ya puede definir cuánto dinero está dispuesto a perder antes de entrar en una operación y cuánto dinero también planea ganar. Entonces, cuando una persona entra al azar sin medir estos números, sin considerar estos números, probablemente va a estar muy perdido y va a actuar de forma muy emocional a medida que el precio recorre la dirección esperada, ¿no? Otra cosa es pánico, ¿ok? Y sí, es una palabra bastante fuerte, pero créanme que la mayoría de traders que realmente no son rentables y que les cuesta poder generar profits a lo largo del tiempo, es porque prácticamente adoptaron una emoción de pánico cuando se encuentran en pérdidas o incluso en ganancias. Entonces, hay las dos polaridades, personas que se van en pérdidas cuando están en una operación, sienten pánico porque no quieren perder más, y también personas que están en ganancias en una operación, es decir, ejecutas una operación, el mercado se va a tu favor, el precio se va a tu favor y estás ganando, pero igual sientes pánico porque no quieres que el precio se regrese y es por eso que empiezas a manipular más tus operaciones, cerrar o simplemente mover tu stop loss al límite, al límite, al límite. Entonces es un claro síntoma de que realmente estás sintiendo pánico por perder y esa no es una mentalidad adecuada. Otra cosa es confirmación de dirección. Bien. Muchas veces nosotros, no sé si les ha pasado, pero nosotros planeamos un setup a favor de una dirección, por ejemplo, alcista en una semana determinada, y eventualmente algo sucede, ves algo en temporalidades menores que realmente te hace dudar y te hace pensar que la dirección es totalmente opuesta y al final de cuentas operas ese movimiento que acabas de ver de forma muy impulsiva y eventualmente el mercado va hacia la dirección que planeaste inicialmente al inicio de la semana o al inicio del día operativo. Entonces, eso es algo que sucede muchísimo y es por falta de confianza y básicamente por falta de disciplina y básicamente es eso, ¿no? Creo que todo se resume a disciplina de lo que vamos a hablar el día de hoy. Otra cosa que también muchas de las personas lidian es una mentalidad pobre. ¿Bien? El trading es un negocio diferente a muchos otros, ya que realmente nosotros aquí, si bien es cierto, estamos aquí para ganar dinero, no nos deberíamos de enfocar en el dinero, ¿bien? Porque muchas personas venimos con creencias limitantes, con patrones realmente que son tóxicos acerca del dinero, por lo que realmente cuando estás comenzando en el trading o cuando ya estás haciendo trading a nivel más experimentado, no deberías de enfocarte en el dinero. Bien, trata de quitar todo el tema del P&L, de las ganancias y profits de lado un rato, obviamente teniendo en cuenta cuánto estás dispuesto a perder y dispuesto a ganar, pero realmente lo que deberíamos de hacer
es enfocarnos en hacer trading, en ver la acción del precio e interpretar los movimientos de forma adecuada. Entonces, muchas personas lidian con una mentalidad pobre en este caso porque quizás creen que es imposible ganar $100 en una hora de los mercados, o $1,000 en una hora de los mercados, o $3,000 en una hora de los mercados. Eso pasa muchísimo. O también pasa que algunas personas están generando profits, son personas que están comenzando a tener rentabilidad y llega un momento determinado en donde se estancan, porque realmente nunca pensaron que iban a llegar a ese nivel y ya llegaron a un nivel donde choca con el IQ financiero. Cada uno de nosotros tenemos un IQ financiero que ha venido modificándose a lo largo de nuestra vida. Cuando éramos muy pequeños, realmente, no sé, $10, $50 nos parecía muchísimo dinero. Bien, cuando yo era mucho más joven, $50 para salir me parecía realmente muchísimo dinero y me sentía como el rey del mundo que podía hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero eventualmente, ahora creo que ya todos sabemos que $50, $100 no es mucho dinero, realmente probablemente es lo que uno se podría gastar en una semana de comida en la casa probablemente o simplemente un almuerzo con la familia, ¿no? Entonces, realmente son cosas que van cambiando con el tiempo y tienes que tener en cuenta que tus ingresos no van a aumentar a menos que aumente tu IQ financiero, porque si no estás dispuesto a recibir la cantidad de dinero que podrías recibir, probablemente lo pierdas en un plazo bastante corto de tiempo, ¿no? Y por último es la sobreconfianza. Si bien es cierto, hay un opuesto que es el lado opuesto, que es sentir muy pánico, mucho pánico porque tienes mucha poca confianza en ti mismo. Una de las peores cosas que le puede pasar a un trader es tener sobreconfianza, ¿ok? Tener confianza está bien, pero tener sobreconfianza está mal porque crees que realmente no puedes incurrir en pérdidas. Y cuando incurres en pérdidas y tienes mucha sobreconfianza, venimos al error número uno, que es sobreoperar o hacer trading por venganza porque crees que realmente todo movimiento que tú ves y que operas tiene que salir a tu favor y realmente no es así. Entonces aquí les dejo una frase que me gusta muchísimo que es, no debes enfocarte en las ganancias y pérdidas, sino en hacer trading. Ahora, me gustaría hablar con ustedes sobre los ejemplos de errores estratégicos. ¿Qué son errores estratégicos? Fallar al no adaptarte a las condiciones del mercado. Ya sabemos que hoy en día, en estos últimos años, el mercado se ha vuelto realmente mucho más difícil que en años anteriores. Los conceptos siguen aplicándose de igual forma, pero sabemos que las condiciones del mercado son muy cambiantes, por lo que nosotros como traders, nuestra responsabilidad es adaptarnos a las condiciones del mercado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una dirección semanal alcista en un activo determinado, y vemos que realmente el precio invalidó nuestros precios específicos, nuestras áreas para poder comprar y el mercado comienza a caer eventualmente, nosotros deberíamos de saber adaptarnos. No necesariamente para poder empezar a vender, porque forma parte, quizás no forma parte de nuestro plan, pero sí quizás detenerte, parar un poco y saber que hay algo que realmente no es lo que tú estabas esperando y adaptarte también forma parte de no hacer nada. Muchas veces en el trading no hacer nada es ganar. Dos, te demoras en entender tu ventaja técnica o fundamental. Bien, esto es muy importante y muy pocas personas lo hablan. Y te refiere a que debes tú identificar cuál es tu ventaja frente a otros traders, en este caso, que te hace único, que puede generarte dinero en este caso. Por ejemplo, hay personas que son muy buenos identificando los fair value gaps, ¿bien? Y utilizan los fair value gaps para diferentes formas, para market shift structures, para desplazamientos y que generen una nueva continuación, para poner stop losses en este caso. Bien, entonces existen diferentes herramientas, mismas herramientas para diferentes cosas. Entonces tienes que identificar cuál es tu ventaja, qué es lo que realmente sabes aplicar mejor y una vez que lo identificas, poder sacarle provecho. Bien, muy pocas personas realmente entienden cuál es su ventaja técnica o fundamental. Cuando me refiero a fundamental, es decir, ya has estudiado un evento macroeconómico que se repite mes a mes. Pongamos un ejemplo, el IPC, el índice del impuesto al consumidor, que es un evento macroeconómico que se da la segunda semana de cada mes, en donde realmente ya como uno como trader sabe y entiende que va a generar mucha volatilidad. Quizás puedes identificar esto como una ventaja fundamental y poder aprovechar esa fortaleza que tienes y esa experiencia que tienes para poder sacarle provecho a los mercados. Pero si nunca lo entiendes, probablemente nunca vayas a lograr la rentabilidad. Número tres, impaciencia. Bien, la paciencia es una virtud en el trading.
Y hay una frase que me gusta muchísimo que es, el dinero de los impacientes va al dinero de los pacientes. Y es que realmente es así. Para el trading, la paciencia es el 80 o el 90% del trabajo, porque prácticamente uno cuando planea el trade tiene que estar sentado sin hacer nada, sin presionar ningún botón, simplemente preparando tu setup y siendo paciente para que el mercado pueda venir hacia donde tú estás esperando para que tú puedas tomar alguna decisión. Y una vez que tú tomas la decisión, lo que falta ahora es nuevamente ser paciente para que el precio y el mercado se desarrolle. Dale tiempo al mercado, dale tiempo al mercado para que fluya, para que respire, ¿ok? Entonces es muy importante. El dinero de los impacientes va al bolsillo de los pacientes. Poca disciplina. Y esto de aquí es un tema muy, muy importante. Yo diría que es uno de los más importantes y si tú mejoras esto, el tema de tu disciplina probablemente va a ayudar muchísimo a las otras variables que básicamente te impiden lograr la rentabilidad. Y es que como haces una cosa, las haces todas, ¿ok? Si tú eres una persona que te cuesta levantarte temprano, que te cuesta ser disciplinado para ir al gimnasio, que te cuesta, por ejemplo, comer cosas que dijiste que ibas a comer o no comer las cosas que dijiste que no ibas a comer y fallas en eso, probablemente cuando tú hagas un plan de trading y lo tengas en el escritorio o lo tengas en tu computadora o no sé, en qué sé yo, en dónde lo tengas, se te va a hacer muy difícil cumplir con esa regla, ¿me entiendes? Porque no cumples ni siquiera en hacer una dieta que dijiste que ibas a hacer, no cumples con levantarte temprano que dijiste que ibas a hacer, entonces probablemente tampoco vayas a cumplir con el plan de trading que has estipulado tú mismo. Y eso, yo diría que es una de las razones principales de por qué se dice que el trading es el negocio más difícil para hacer dinero fácil, porque no tienes a un jefe, en este caso, nosotros como traders minoristas no tenemos a un jefe, no tenemos a nadie, absolutamente a nadie que nos diga, levántate temprano, haz backtesting, revisa tus gráficos, prepara tu setup, ejecuta bien, no, nadie, yo no puedo estar ahí para ti, ¿me entiendes? Es totalmente personal, por eso es que el trading es difícil, porque realmente no tienes que lidiar con nadie más, solamente contigo y tus demonios sobreapalancarte, ¿ok? Y eso es también una de las razones de por qué la gente se va en drawdown, en este caso, es porque al inicio tienen muchas, muy altas expectativas y eventualmente lo que hacen es sobreapalancarse, incluso después de una pérdida, es asumir un riesgo mayor al que normalmente deberías de asumir. Es más, cuando una persona está en drawdown, no debería de aumentar el riesgo, porque sí, puede salir rápidamente porque estás aumentando el riesgo, pero también te puede llevar mucho más abajo o incluso quemar tu cuenta financiada de evaluación o llevarte a números bastante rojos en tu cuenta de trading personal. Y por último, básicamente son dos temas más, que es fallar al no tener una estrategia de salida. ¿Bien? Y hay una frase también que me gusta muchísimo que es, el trader no gana por entrar preciso, sino por salir bien. Bien, entonces uno debería de trabajar no solamente en las entradas, sino también en las salidas. Y personalmente es algo que yo estoy trabajando muy de cerca porque no tengo mucho problema con las entradas, pero sí con las salidas. Entonces es algo que he venido trabajando y estipulando en dónde yo debería de salir. Bien, porque un trader, como les digo, no gana porque entra bien, sino porque sale bien. Bien, y eso es una de las cosas muy importantes que la mayoría de gente no se enfoca. La gente se enfoca en quiero tener buenas entradas, quiero ser muy preciso para entrar, ok, pero para salir, al final uno gana cuando sale, no cuando entra. Y por último es el backtesting y análisis inadecuados. Bien, hay una frase también que me gusta muchísimo que es la práctica hace al maestro. Eso es falso. La buena práctica hace al maestro. Porque conozco personas que han venido haciendo trading años, de años, de años, de años y eventualmente hasta ahora no son rentables, no han podido hacer ni un retiro, no pueden hacer absolutamente nada. Bien. Y es porque probablemente están haciendo mucho backtesting, pero de la mala manera. O hacen análisis, pero realmente son pobres análisis. Entonces, si tú estás practicando algo que no es bueno durante mucho tiempo, créeme que no vas a mejorar. Al contrario, probablemente te vas a quedar estancado. Si eso es lo que te está pasando a ti, te recomiendo unirte a nuestro canal
de Telegram y a nuestro grupo privado de Discord, donde nosotros ayudamos a la gente a poder solucionar todas estas barreras mentales y ayudarlos con herramientas adecuadas para hacer un análisis correcto y hacer análisis correctos también. No muchas personas hablan de esto, pero hay que decirlo. No puedes controlar tus emociones, ¿ok? Hay gente que dice, tienes que trabajar en tu inteligencia emocional para que controles tus emociones. Nadie puede controlar sus emociones. Tú no puedes sentirte mal cuando te sientes bien, ¿me entiendes? No puedes obligar a tus emociones a sentirse de diferente forma. Somos humanos y eso es lo que nos hace humanos. Lo que podemos hacer es entender nuestras emociones, entender cuando me siento frustrado, entender cuando me siento enojado porque tuve una racha de pérdidas negativas y entender de que probablemente en este estado emocional en el que me encuentro, lo mejor es no operar, lo mejor es detener el sangrado eventualmente. Entonces, de eso parte el entender tus emociones y gestionar tus emociones. No puedes controlar tus emociones, puedes gestionarlas de una mejor forma. Y aquí vamos a hablar sobre estableciendo buenos parámetros de riesgo. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es lo que realmente nos sirve a nosotros para poder definir buenos parámetros de riesgo. Define tu tolerancia de riesgo. Bien, y no voy a hablar aquí de porcentajes porque eventualmente es relativo. El riesgo bajo para mí puede ser un riesgo alto para ti y viceversa. El riesgo alto para mí puede ser un riesgo bajo para ti. Bien, y esto tiene diferentes variables. Ya le he dicho antes, por el IQ financiero. Si tu cuenta es de $100,000, probablemente el 1% de riesgo sea algo excesivo, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, es relativo, como te digo. Pero hay personas que tienen fondeada cuentas con $1,000 y arriesgar $50 les parece excesivo. Entonces es relativo. Define cuál es tu tolerancia de riesgo. ¿Cuánto estás dispuesto realmente a perder antes de entrar en una operación? Porque es así. Cada vez que tú te levantas y empiezas a presionar los botones para ejecutar, estás asumiendo que vas a perder. Bien. Establece un máximo de drawdown para la cuenta. Bueno, para las empresas fondeadas, el límite de drawdown ya está establecido. ¿Bien? En este caso, para Apex es para una cuenta de 50,000, tu drawdown máximo es de 2,500. Saca tus números y trata de no llegar a eso. ¿Me entiendes? Trata de no llegar a ese número, porque entiendes realmente cuál es el drawdown máximo que tienes para quemar la cuenta. Cuando estás trabajando con brokers personales, tú tienes que definirlo. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. Tienes que definirlo y tienes que respetarlo. Entiende tu límite de pérdidas consecutivas. Esto es muy importante. Porque si bien es cierto, tú puedes tener un límite de pérdidas diario, tienes que saber cuándo frenar. En este caso, para mí es un poco más de tres. Bien, si yo tengo 3 a 4 pérdidas consecutivas, ¿sabes qué? Paro. Paro por un día, paro por un tiempo, una semana, 15 días, qué sé yo. ¿Me entiendes? Pero es algo que me doy cuenta de que no es cosa de que el mercado y las condiciones del mercado no sean favorables, sino que cuando uno ya tiene 2, 3, 4 pérdidas consecutivas, realmente el error no está afuera, sino adentro. Mientras estés en mayor drawdown, ok, y ahí vamos entrando al tema, mientras estés en mayor drawdown, debes enfocarte en reducir el riesgo. Y aquí está la clave, aquí está la clave. Muchas personas piensan que cuando se van a drawdown, para que salgan del drawdown rápido, tienen que elevar el riesgo, cuando realmente no es lo que yo recomiendo. Una de las cosas para poder tener una adecuada gestión del riesgo es que cuando estás en drawdown, debes enfocarte en reducir el riesgo. Es lo primero que puedes hacer, es lo que está en tu control. Básicamente es detener el sangrado. No estás ganando dinero, ¿me entiendes? Cuando estás en drawdown no estás ganando dinero, entonces ¿por qué elevar el riesgo? Al contrario, te conviene recuperarlo de forma responsable, reduciendo el riesgo. Recomiendo esta solución como única opción en una racha de pérdidas. Es una de las cosas que mejor puedes hacer cuando estás en drawdown. Reduce la frecuencia de operaciones, reduce el riesgo. Nota, las pérdidas también se construyen trade a trade. Bien, así como nosotros tenemos esta idea en la cabeza de que las ganancias se pueden construir por medio del interés compuesto, las pérdidas también lo hacen. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y aquí va la pregunta. Y es una pregunta cerrada, de sí o no. ¿Eres disciplinado o no eres disciplinado? Bien, responde esa pregunta. Respóndete esa pregunta. Debes controlarte y cuidar la cuenta cumpliendo con el plan de la gestión de cuenta. Enfócate en hacer trading, no te enfoques en las ganancias y en las pérdidas.
Ahora, después de revisar esto, quiero mostrarles a ustedes. Aquí están los tres errores, básicamente, y he desglosado algún tipo de causas y algún tipo de soluciones que puede servirte dependiendo de cuál es el error o cuál es el grupo de errores con el que estás atravesando actualmente. Bien, el problema aquí es el drawdown. Nuestra intención ahora es salir del drawdown. Si tú tienes un tipo de error emocional, en este caso, la causa puede ser trading por venganza, bien, y una de las causas también puede ser falta de control emocional. La solución es, ¿puede solucionarse? La pregunta es, ¿se puede solucionar? Bien, aquí te doy tres posibles soluciones a este tipo de errores emocionales. El primero, como les digo, y mi favorito, y el que yo recomiendo es disminuir el riesgo. Ahorita tu tarea principal es no ganar dinero, sino más bien detener el sangrado. Disminuyes el riesgo, eventualmente el drawdown va a parar. Bien, o al menos no va a ser tan rápido y eso te da tiempo para poder recuperarte. Lo segundo es identificar los disparadores emocionales y esto de aquí es una parte un poco difícil, pero forma parte del journal, ¿ok? Una persona tiene que tener el journal, tiene que tener su libro y básicamente anotar cada trade antes y después. No solamente el aspecto técnico, sino también el aspecto emocional. ¿Cómo te sientes antes? ¿Cómo te sientes durante? ¿Cómo te sientes después del trade? Bien, identifica cuáles son las emociones que normalmente te embargan y que son las emociones responsables de la toma de decisión la mayor parte del tiempo, más que nada en las pérdidas, ¿no? Entonces, uno de los disparadores emocionales que las personas normalmente tienen es que cuando están operando se enfocan mucho en sus problemas financieros, ¿bien? Si tienes problemas financieros y estás queriendo operar alguna cuenta de trading esperando que ese dinero que todavía no llega pueda solucionar tus problemas financieros, probablemente estás haciendo trading desde el enfoque equivocado. Y quizás lo más probable es que simplemente tus problemas financieros aumenten. Am, no poder lidiar con las pérdidas. Conozco personas que realmente no pueden lidiar con las pérdidas, tienen un día negativo y se deprimen totalmente, tienen una semana negativo y ya quieren renunciar al trading. Entonces, probablemente son personas que quizás deben mejorar en lidiar con las pérdidas. ¿Y cómo poder lidiar con las pérdidas? Simplemente ejecutando. Eso no se te puede transmitir por medio de la teoría. La experiencia, las situaciones, las emociones no se pueden transmitir con teoría. Hasta aquí como que va mi aporte contigo, ¿me entiendes? De decirte, ¿sabes qué? Esto es lo que me funciona, esto es lo que realmente nunca me ha funcionado y darte tips desde mi experiencia. Pero a eso voy, la experiencia y las horas en los gráficos es algo que nunca te voy a poder transmitir. Ni siquiera teniendo al mismísimo Michael al lado tuyo vas a poder tener los resultados que deseas si es que no tomas conciencia de cuáles son esos disparadores emocionales que te hacen tomar malas decisiones. Y también, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo que puede ser la esposa, por ejemplo, ¿no? Am, y esto me refiero, o sea, puede ser la esposa, puede ser tus hijos, puede ser tu hermano, tu vecino, qué sé yo, cualquier cosa que esté en tu entorno, ¿me entiendes? Quizás, por ejemplo, hay momentos en donde discutes con tu esposa y realmente cuando discutes con tu esposa no estás de la mejor manera, no estás del mejor humor para poder enfocarte y canalizar toda tu atención en los gráficos. Y probablemente haya sido algo que muchas de las personas también consideran, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que realmente tuviste una discusión con tu esposa, no hagas trading, porque ya sabes que las probabilidades están en tu contra. Tienes que identificar cuáles son esos disparadores de volatilidad y gestionar bien tus emociones. Parte de gestionar bien tus emociones es entender que no estás bien, en este caso, después de una discusión con tu esposa, en este caso, y lo más probable y lo más recomendable que podrías hacer es simplemente dar un paso al costado, ir a dar un paseo, relajarte y no tomar decisiones con esa carga emocional encima. Y bueno, otra cosa que se puede considerar es no operar hasta identificar y trabajar en estar nuevamente emocionalmente equilibrado. Quizás, por ejemplo, no sé, hay un ejemplo, ¿no? De una chica que sufrió la pérdida de su padre, una persona que hacía trading.
Y esta persona como que una pérdida de un ser querido no se puede solucionar tan rápido emocionalmente, ¿no? Quizás una persona necesita cierto tiempo para poder digerirlo, procesarlo y sentirse bien nuevamente. Entonces son cosas que como seres humanos pasamos y son cosas que pasan, son a veces hay situaciones realmente que nos afectan emocionalmente bastante fuerte. Entonces la clave está en poder identificar esa emoción y realmente trabajar en poder sentirte mejor. No interesa el tiempo que te tome. Ok, si te toma una semana, si te toma 2 semanas, si te toma un mes, 2 meses, 3 meses en poder estar nuevamente emocionalmente equilibrado, lo más probable es que deberías detenerte de hacer trading por ese lapso de tiempo y cuando realmente sientas que estás en condiciones óptimas para poder operar, lo hagas. Tu cuenta te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Ahora tenemos aquí el tema del error estratégico, ¿no? Una de las causas de errores estratégicos son no entender la estrategia lo suficiente. Probablemente has hecho muchísimo backtesting, probablemente has estado eh, haciendo las cosas quizás no de la mejor manera y realmente probablemente tienes mucho tiempo en el trading en este caso, pero quizás no entiendes bien la estrategia. Bien, quizás no entiendes bien el aspecto técnico de lo que engloba tu estrategia. Y otra cosa que yo considero que es el error más común o la causa más común es la indisciplina, ser indisciplinado. La solución. ¿Cómo puede solucionarse? Como les digo, una de mis una de mis soluciones favoritas es disminuye el riesgo. ¿Bien? Si no estás entendiendo bien la estrategia, disminuye el riesgo. Si estás siendo indisciplinado, disminuye el riesgo. Eso eventualmente reducirá el deseo de ganar más dinero. Bien, y evitará errores emocionales. Cada vez que tú disminuyes el riesgo, tus emociones se van a ver menos involucradas, por lo que quizás el resultado sea cada vez mejor. Otra cosa es más backtesting. Quizás si es que tu estrategia no está lo suficientemente comprendida, deberías de hacer muchísimo más backtesting, enfocarte en tu activo y eventualmente tratar de conocerlo casi a la perfección. Y por último es estudiar y refinar la ventaja. Como les dije anteriormente, cada uno de nosotros debería identificar su ventaja frente a los mercados, su ventaja frente a los otros traders. ¿Qué es lo que te hace diferente y qué es lo que te hace a ti poder generar rendimiento de estos mercados en base a tu ventaja? Entonces, ahí está la tarea. Trata de estudiar y trata de refinar tu ventaja, estadística en este caso, o técnica o fundamental. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de probabilidades, ¿no? Básicamente el tipo de errores que son relacionados a las probabilidades. Son algo que realmente son cosas, este tipo de errores son cosas que realmente son las que más escapan de nuestras manos, ¿ok? Entonces, la causa es, lo que podría hacer es simplemente revisar la teoría nuevamente, ¿ok? Es decir, revisa bien tus números, ¿me entiendes? Revisa bien tus números, revisa bien los horarios en los que estás operando, si son de alta probabilidad, si son de baja probabilidad, revisa bien el instrumento, el tiempo en el que te encuentras, todo ese tipo de cosas son muy importantes. La solución ¿puede ser resuelto? La gran respuesta es que no puede resolverse. Nosotros no te podemos garantizar que haciendo más backtesting, yo no te puedo garantizar que haciendo más backtesting, que estudiando mejor, refinando tu estrategia, estudiando mejor tu ventaja competitiva y estadística en este caso, o básicamente mejorando tu- tus errores emocionales e incluso teniendo en cuenta mejor el mundo de las probabilidades, la respuesta es que no puede resolverse, ¿me entiendes? Porque eventualmente cada resultado va a depender de las condiciones del mercado y también va a depender de ti mismo. Sin embargo, no te puedo garantizar que todas las operaciones que tomes de ahora en adelante, a pesar de haber trabajado en todos estos tres pilares, van a hacerte rentable. Te van a acercar muchísimo y probablemente lo hagan, pero no es una garantía y eso hay que entenderlo. Bien, el trading es uno de los negocios más difíciles porque realmente tú puedes dedicarle 10 años de tu vida a estudiar, a practicar, y eso no te garantiza de que tú vas a ser rentable, ni tampoco te garantiza de que realmente vas a ser exitoso en este negocio. Entonces, lo más importante aquí es que entiendas de que desde este punto de vista no se puede resolver mejorar las probabilidades o alterar las probabilidades, puedes mejorar tú para que puedas mejorar tus resultados. Bien, y una de las cosas que tienes que entender es
que si no se puede resolver, enfócate en mejorar. ¿Cómo puedes mejorar Standard Drawdown? Opera con menos frecuencia. Esa es la solución que siempre está. Opera con menos frecuencia, disminuye el riesgo. O puedes simplemente continuar operando con el mismo riesgo. Cuando entiendas de que las probabilidades funcionan de esa forma, quizás no tienes que reducir el riesgo, simplemente continuar operando con el mismo riesgo y hacer y dejar que las probabilidades hagan su trabajo eventualmente si sabes bien tu sistema, si entiendes bien tu sistema y tu ventaja es estadística en este caso, tus emociones están bajo control. Si entiendes eso, probablemente eres de esos traders que te conviene, ok, estás en drawdown, pero no pasa nada, es parte del negocio. Como entiendes tus números, como entiendes tu estrategia y como entiendes tus emociones, puedes continuar operando con el mismo riesgo, porque sabes que eventualmente resultados aleatorios te podrían dar resultados positivos al final de un periodo. Y esos son los tipos de traders que entienden cómo funciona el mundo de las probabilidades con un buen sistema y con un buen control de las emociones. Entonces, es eso básicamente lo que he preparado para ustedes. Espero que realmente les haya servido este pequeño video que he preparado para todos ustedes sobre cómo lidiar con el drawdown. Si estás pasando por algún tipo de drawdown, te recomiendo que vuelvas a revisar este video, que identifiques cuáles son realmente las cosas en las que deberías de trabajar, si es un error emocional, si es un error estratégico, o quizás no estás muy al tanto del mundo de las probabilidades cuando haces trading. Practícalo, estúdialo, coméntame ahí en los comentarios qué tal te pareció este video, si sientes que te sirvió y también si es que tú deseas, puedes unirte a nuestro canal totalmente gratuito de Telegram donde damos también muchos consejos y muchos tips sobre cómo poder mejorar nuestra carrera como traders profesionales. Mi nombre es Josué Velázquez, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de poder ver este video y nos estamos viendo en la próxima.